Muy buenas tardes a todos los participantes en esta celebración del 44 aniversario de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Hermilio Valdizán. Yo soy el doctor Víctor Ponce, soy peruano de nacimiento, pero ya tengo más de 40 años aquí en los Estados Unidos. Es más, estoy casi retirado por el tiempo de servicios. El tema que voy a tratar hoy día es muy importante, es el tema de la sequía. ¿Cómo? ¿Por qué se producen las sequías? Que ustedes saben que afectan a muchas áreas a nivel mundial. ¿Cómo caracterizarlas? El tema mío en este momento es cómo caracterizar, o sea, cuál es la intensidad, la duración y la frecuencia de sequías. Este tema lo hemos desarrollado a partir del año 2000 en un artículo que escribí yo en la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles y que ya lo tenemos traducido al español. Hace poco lo traducimos al español. Aquellos que estén interesados en el detalle de este tema pueden escribirme y yo les doy el link, o sea, el enlace para que puedan ver el detalle. Formulamos aquí un modelo conceptual de caracterización de sequías a través del espectro climático, particularmente aplicable a regiones subtropicales, o sea, entre 0 grados y 30 grados de latitud. Calculamos o caracterizamos la intensidad, duración y frecuencia de sequías y la caracterizamos en términos de la relación entre la precipitación media anual y la precipitación terrestre anual global. Es una relación, una razón. La primera es la precipitación media anual, que eso se conoce para cada lugar y eso, como ustedes saben, varía bastante. Ahora vamos a ver el detalle cómo varía. Y la precipitación terrestre anual global, ese tema hay que calcularlo porque, bueno, ese es el tema justamente de esta presentación. ¿Cuál es el promedio anual global terrestre de precipitación? Porque ustedes saben muy bien que la sequía se refiere a la falta de precipitación. Continuamos con la introducción y están mirando ustedes mi diapositiva, que es básicamente una ampliación del artículo que está en la página web. Entonces, ¿qué es una sequía? Una sequía es una falta, una carencia de agua, que puede ser semanas, meses o años. Nosotros estamos estudiando aquí las sequías anuales, o sea, cuando una sequía es una semana o un mes, pues no es una sequía en realidad. Generalmente las sequías que afectan a la sociedad duran más de un año, 2, 3, 4, 5, y ahora vamos a ver que hasta 6 años pueden durar las sequías. Las sequías más persistentes tienen una capacidad o característica de durar hasta 6 años. Y vamos a verlo eso con los datos. Las sequías en las zonas muy áridas pasan desapercibidas porque no hay gente. En los desiertos no hay gente. Y en las sequías, en las zonas muy húmedas, también pasan desapercibidas porque no se presentan generalmente las sequías. En el Amazonas se conoce que se presenta una sequía cada 100 años y la gente tiene mucho tiempo para olvidarse. Entonces aquí vamos a relacionar las características de las sequías con los parámetros climáticos a través de todo el espectro climático y vamos a definir qué cosa es el espectro climático. Con esta información vamos a poder organizarnos, las sociedades van a poder organizarse y esperar las sequías, porque las sequías van a regresar, siempre van a regresar. El hecho es con qué frecuencia, con qué intensidad, etcétera. Intensidad, duración, frecuencia. Hemos hecho aquí lo mismo que se hace para los eventos de lluvia en el drenaje urbano, pero lo hemos hecho para sequías. O sea, que la pregunta es, ¿qué intensidad va a tener la sequía? ¿Qué duración va a tener? Eso es muy importante. Y la frecuencia, el intervalo de recurrencia. Entonces, primero hablamos del espectro climático. La precipitación media anual caracteriza el espectro climático y depende de varios factores. Depende primero de la latitud, de los factores orográficos, o sea, dónde están las montañas circundantes, porque eso determina la precipitación. Las corrientes oceánicas de mesoescala, porque el océano interacciona con el continente y determina pues la lluvia. La circulación del viento atmosférico, la proximidad a océanos, si hay proximidad a océanos hay más lluvia generalmente, aunque hay excepciones como es el caso del Perú. En la costa peruana no llueve, sin embargo está cerca del océano. Eso es por la llamada corriente de Humboldt, pero esa es una situación muy especial. La presión atmosférica. También una situación que no se conoce mucho es el carácter de la superficie terrestre, incluidos el color y la textura. Y aquí viene un caso de que se puede causar una sequía.
antropogénicamente. Por ejemplo, el caso de la sequía que ocurrió por 17 años en el Sahel, que salió de todos los libros. No se esperaba que fuera tan larga porque allí hubo una sequía causada por sobrepastoreo en la zona del Sahel, en África. La precipitación media anual está relacionada con la evapotranspiración potencial también. Y entonces en nuestro tema de caracterización vamos a comparar, a relacionar la precipitación media anual con la evapotranspiración potencial anual. Entonces lleguemos ya directamente a cómo hemos hecho esto. ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es el kit del asunto? Aquí lo que había que hacer era calcular la cantidad de humedad almacenada en la atmósfera. Ustedes saben que la atmósfera tiene humedad, pero es poquito, no es mucho porque obviamente no está líquido. Para esto hemos utilizado los estudios de los rusos que hicieron el año 1978, publicaron un libro muy bueno en el que ellos evaluaron justamente este valor y dijeron que la cantidad de humedad variaba en las zonas polares y áridas de 2 a 15 milímetros y en las zonas húmedas de 45 a 50 milímetros. O sea que ustedes ven que la cantidad de humedad no varía tanto, sin embargo la lluvia sí varía. La lluvia puede variar de 0 a 12.000 milímetros por año. Altísimo el rango de variación. Sin embargo, la humedad atmosférica no varía tanto. Nosotros hemos calculado, o sea, hemos supuesto en el medio del espectro que 25 milímetros es una región, digamos, central, porque está entre 2 y 50. 2 y 50 son 52, 25, un número redondo. Y luego hemos determinado, o han determinado los estudios de los rusos, que la humedad atmosférica se recicla cada 11 días. O sea, nos da un total de 33 ciclos por año. O sea, si hay 33 ciclos por año y cada ciclo son 25 milímetros, se puede calcular rápidamente que la precipitación media anual son 825 milímetros. Pero nosotros hemos querido hacer como una caja bonita, digamos, ¿no? Bastante entendible. Y entonces hemos asumido este valor 800 milímetros. Otras personas como Leibovich en su libro, el ruso Leibovich, dice que son 900. En realidad, no, entre 800 y 900 no hay mucha diferencia. Nosotros hemos considerado 800 y yo les voy a decir por qué en un minuto. Al considerar que la precipitación terrestre anual global es 800, eso nos ha permitido clasificar el clima en 8 segmentos. El superárido, que la precipitación media anual es menos de un octavo. El hiperárido, menos de un cuarto del centro del espectro. El árido, menos de un medio. El semiárido, menos de 1. Y el subhúmedo, menos de 2. En el centro del espectro climático está en el semiárido y el subhúmedo. Y no me pregunten usted por qué a uno le dicen semiárido y hay otro subhúmedo. A lo mejor podría ser o semiárido y semihúmedo, pero en la práctica se habla así, el semiárido y el subhúmedo, que están a los dos costados del centro del espectro climático. Y luego de allí seguimos hacia el húmedo, que es -4, el hiperhúmedo, que es -8, y el superhúmedo, que es +8. Y ustedes me dirán, ¿pero dónde llueve tanto? Bueno, hay zonas a nivel mundial, como en el caso de Cherrapunji en India, en el que llueven 12.000 milímetros por año. Comparen ustedes la zona de Lima, que no llueve ni 50 milímetros, porque es árido. Bueno, entonces en esta forma nosotros hemos hecho la clasificación en esta tabla, y esto ya lo hicimos el año 2000. Les muestro la tabla. Modelo conceptual de caracterización de sequías a través del espectro climático. Lo primero que tenemos aquí, tenemos ya las 8 divisiones del clima. La precipitación media anual. Entonces, en el centro del espectro, en rojo, está allí indicado 800. La mitad 400, la mitad 200, es una progresión geométrica. Llega hasta superhúmedo, o sea que más de 6.400 son muy pocas los sitios a nivel mundial. Yo conozco, por ejemplo, en el sur de Colombia, hay una zona que llueve 7.000. El sur de Colombia y el norte del Ecuador. En el Ecuador hay 7.100. Y en otras partes, en el Amazonas se dice que hay mucha agua, pero en realidad es porque es muy grande, porque en el Amazonas no llueve mucho. En el centro del Amazonas, que es la parte más húmeda, llueve solamente 3.200 milímetros. Pero es muy grande, pues ustedes saben muy bien. Por eso es que tiene mucha agua. No porque llueva mucho. En Cherrapunji llueve 4 veces lo que llueve en el Amazonas, 12.000. La relación ya la dije, la precipitación media anual sobre la precipitación total anual global.
Hemos estimado la evapotranspiración para conjuntar tanto la precipitación con la evapotranspiración. Para esto hemos hecho una gran búsqueda a través de toda la literatura de esa época, del año 2000, que escribimos este artículo, con dos de mis asociados, un hindú y un turco, creo que es. Y hemos determinado que estos números de aquí son centrales. Quiere decir que son los más probables para estas áreas. Para comenzar, 3.000 milímetros es lo que divide el superárido y el hiperárido. ¿Por qué? Porque hemos encontrado hasta 3.500. El valor más alto de evapotranspiración que ya se calculó fue 3.500. O sea, esa es la cola de la parte superárida. Y en el otro lado, en el aspecto húmedo, hemos encontrado, hemos estimado 1.200, que son en las zonas 1.200 más o menos ese es el valor. Es cierto que hay evapotranspiraciones más pequeñas que 1.000. Nosotros hemos calculado una mínima como 500, pero eso ya no son subtropicales, esos más bien son evapotranspiraciones a nivel nórdico, o sea, muy alto, mucha latitud muy grande, positiva o negativa, que no es el caso que estamos estudiando. Ya les dije desde el principio que estamos limitados a las zonas subtropicales, que es donde más gente hay también. La relación entre la evapotranspiración potencial anual y la precipitación es esa que ustedes ven allí. También la hemos relacionado con la duración de la temporada, ustedes de lluvia. Ustedes saben muy bien que hay zonas a nivel mundial en el que solamente llueve un mes, cuando son zonas muy secas. Aquí en San Diego es una zona más o menos que llueve 3 meses al año. El San Diego es semiárido, es árido en realidad. San Diego es un poco árido. Ahora, ustedes me dirán, pero esto no puede ser porque es una caja muy fija. No, porque los modelos conceptuales en la hidrología son unas referencias, pero no tiene que ser exacto en todos los casos. Como ustedes ven allí en la duración, llegamos hasta una cantidad de 12, que es lo máximo. Duración de la temporada de lluvia sería 12 meses, quiere decir que llueve todos los días. En el Amazonas se conoce que llueve en la tardecita. Siempre llueve un poquito, pero llueve, a veces llueve más. Es inclusive otra cosa que les quiero mencionar, es que ya conocemos hace más de 20, 30 años el ciclo hidrológico cibernético de Budico, lo cual indica que la lluvia puede reciclarse y regresar a llover en el mismo sitio, que a veces pasa y a veces no pasa. O sea, la lluvia llueve, luego se evapora y se puede ir o se puede quedar y hacerlo nuevamente. Un investigador brasilero ha perseguido la lluvia, y eso se puede hacer con sistemas nucleares, con hidrología nuclear, y demostró ya hace varios años que la lluvia en el Amazonas llueve 7 veces antes de salirse e irse a otro lugar. 7 veces. En cambio, en zonas muy áridas llueve una vez, se va el agua y ya se acabó, ¿no? Por eso hay mucho más agua. Eso es lo que se llama el ciclo hidrológico cibernético. Y ahora sí vamos al meollo de este asunto. ¿Cuál es la duración de la sequía? Eso es muy importante, porque si comienza una sequía en cualquier sitio, la gente, las instituciones van a estar preocupadas cuánto va a durar. Durará 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Puede durar 17 años como en el Sahel. Eso es muy improbable, pero también puede ser. Pero aquí estamos hablando de un modelo conceptual. Hemos estudiado todos los datos de los Estados Unidos, de Europa, de Asia, de la India, de Australia, y hemos encontrado el valor medio es 6 años. Las sequías más persistentes están en el estado de Idaho o Idaho en Estados Unidos, que está en el centro del continente, y allí las sequías duran 6 años. Tienen la manera o la forma de durar 6 años. Sabemos que las sequías en la zona árida tienen que ser cortas, porque tienen que ser seguidas de agua, una cantidad de agua, porque la sequía se define como falta de agua. O sea que después de la sequía siempre hay más agua. Y la naturaleza es así, es cambiante. Cuando hay sequía, es seguida por varios años donde hay mucha lluvia. O sea, la sequía viene seguida de inundaciones. Entonces, tiene que ser en la izquierda del espectro climático, tiene que ser así como dice allí, 1, 2, 4, 6 y luego vuelve a bajar. Vuelve a bajar porque al final se reconoce que cuando ya la zona es muy húmeda, la sequía no regresa pues rápidamente. Entonces, como ustedes ven, la duración en el hiperhúmedo son 2 años y en el superhúmedo ya viene a ser 1 año. Se ha medido que en el Amazonas sucedió una sequía muy fuerte hace 100 años. Entonces ya tenemos información para darle veracidad a esta tabla.
Y la última parte es un poco débil porque si bien está basado en los cálculos que se han hecho, habría que esperar datos, mediciones y datos, y lo hemos hecho en otras oportunidades y con otros artículos. Pero aquí, como ustedes ven, en el centro del espectro climático, la sequía es más fuerte, tiende a ser más fuerte, porque es más larga. Entonces, ese es el tema de la intensidad, duración, frecuencia de la sequía. Y finalmente, el intervalo de recurrencia. Si la duración es 6 años, es muy probable que el intervalo de recurrencia sea 12, que sea el doble, porque ya les dije, la sequía es seguida por inundaciones. Ahora, la pregunta que sería interesante hacer aquí es ¿por qué hay sequía? ¿Por qué no llueve siempre lo mismo o aproximadamente lo mismo? La respuesta está en que la naturaleza, el funcionamiento de la naturaleza es cibernético. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una curva J que se rompe y que se va, digamos, se termina. Ustedes saben, la curva J, en inglés se dice J-curve, es totalmente lo opuesto a una situación cibernética de retroalimentación. Entonces, la naturaleza se retroalimenta. Cuando hay mucha sequía, la tendencia a seguir es mucha agua. Y cuando hay mucha agua, la tendencia a seguir es mucha sequía. O sea, si la inundación viene seguida de sequía y viceversa. O sea, si en la realidad se tiene una inundación muy fuerte, tengan por seguro que va a ser seguido de una sequía. ¿Por qué? Porque así funciona la naturaleza. La naturaleza no le puede dar a usted inundación, 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 inundación para siempre, porque entonces ya se cambiaría el clima, pues. Hablando de cambiar de clima, estamos justamente, ya se conoce, que se está cambiando de clima. Por lo tanto, todos estos temas que estamos tratando hoy día pueden ser potencialmente o eventualmente usados para estudiar el cambio climático, que ya ustedes saben que a nivel mundial nos está acechando. Ese es otro tema, pero vale la pena mencionar que estos estudios son importantes. Yo aquí voy a pasar un poco rápido para dar tiempo a las preguntas en el fundamento práctico, por decir empírico, de todo lo que he dicho hasta el momento. Está basado en lo que llamamos datos mundiales. Y les voy a mencionar, son muchos, son bastantes aquí, pero les voy a mencionar un par. En los Estados Unidos las sequías tienden a ser más persistentes en el interior del país, con duraciones de sequías moderadas y severas que varían entre 3 y 5 años. La mayor persistencia ha sido documentada en el centro de la América del Norte, que en cualquier otra parte de los Estados Unidos ha sido documentada ya por los estudiosos que han hecho este tipo de estudios ya 20, 30 años, hace 20 o 30 años. Johnson y Cohn dicen que en los estados de Wyoming, Colorado, Montana, que están en el centro del país, es donde están las sequías más persistentes. La persistencia de sequía es un tema que interesa a todos. La sequía de por sí no, pero si persiste, eso se convierte en problema. Es un problema social, económico, ecosistémico también. Otros ejemplos, en las regiones húmedas, se ha demostrado por los estudiosos que el intervalo de recurrencia son 20 años. En las zonas lo que se llama en inglés, por ejemplo, las zonas de Georgia, esas zonas subhúmedas de los Estados Unidos, la sequía regresa cada 20 años y es cortita, no es muy grande, un par de años suficiente. Nunca es muy larga la sequía en una zona húmeda. Tenemos otros datos que también nos indican, pues, los datos que han servido para construir esa tabla que ya les he mostrado. Por ejemplo, las tasas de evapotranspiración sobre el hiperárido Rajasthan o Rajasthan. Eso es en el oeste de la India. La India es un país muy interesante porque tiene todos los climas. Tiene desde Rajasthan, que prácticamente no llueve casi nada, hasta Cherrapunji, al lado derecho, en la cuenca ya del río Brahmaputra, donde llueve es lo más alto del mundo, la más cantidad de agua o de lluvia en el mundo. Entonces ellos conocen mucho sobre esto y han podido recolectar los datos para poder hacer análisis de sequías. Tenemos datos sobre el continente australiano también. Hay bastantes estudios sobre el continente australiano. También es un lugar interesante desde el punto de vista del que estamos hablando, porque el continente australiano es húmedo a la derecha, en la costa de Perth, o sea, al este, es muy húmedo, llueve mucho. Pero ahí nomás se acaba y luego viene el centro del continente, que es básicamente árido. Ya ustedes han, justamente yo creo que habrán podido escuchar que es así. Entonces tienen oportunidad también de estudiar las sequías, la variación climática. Estamos mencionando aquí los ejemplos de donde hemos tomado los datos que nos permiten aseverar lo que hemos puesto en nuestra tabla. Al final, aquí tenemos
Los registros de sequía demuestran una recurrencia de 5.6 años. Esto documenta la tabla que hemos hecho. Finalmente decimos, la experiencia rusa muestra que durante los últimos 1000 años se han producido sequías catastróficas con una frecuencia de 8 a 12 veces por siglo, o sea, cada 10 años en promedio. O sea que el número 10 es representativo del retorno de las sequías en el centro del espectro climático. En Kazajstán, que es más árido, que es árido y hiperárido, se han producido 35 sequías en los últimos 100 años. Entonces, el periodo de la duración de la sequía es más corta. En Ucrania igual. Y finalmente el que les habla, Ponce, ha documentado, yo he documentado los eventos de sequía en el polígono de secas o sequías del nordeste del Brasil. Y los datos ahí hay mucha información en el polígono de secas. Yo estuve el año 93 y pasé un año sabático, 2 meses, pasé allá en Ceará, en Fortaleza, estudiando justamente las sequías. Este artículo que yo les estoy presentando en este momento se inició el año 93 con mi visita al Brasil, justamente a Ceará, Fortaleza Ceará, para poder ir pues, allí al sitio donde se han estudiado mucho las sequías. En Ceará hay un organismo que se llama la Organización Nacional de Obras contra Sequías, y ellos han trabajado por 100 años en esto, o sea que conocen ese tema bastante bien. Y finalmente yo, el que les habla, también he tenido la oportunidad de documentar las sequías hidrológicas en la cuenca del Alto Paraguay, en el centro occidental. Yo trabajé allí el año 7-9 y hemos continuado trabajando, hemos hecho 2 estudios, o tres estudios, en el Pantanal del Mato Grosso, en Mato Grosso, Brasil. Y hemos documentado, en esa época, que las sequías en ese lugar se repiten cada 28 a 30 años y que duran 3 a 6 años. O sea, con estos datos ya hemos tenido bastante información para poder hacer nuestro marco conceptual. La precipitación media en la cuenca del Paraguay varía entre 900 y 2000 milímetros. Y hay un gradiente ahí del centro hacia los costados. Ese es como un huevo, como un círculo, oval. En el centro son 900, 800, desde 700 a 900. Y en el extremo es 2000, ahí es bastante húmedo. O sea que en esa zona, en el Pantanal mismo, se pueden hacer estudios biogeográficos, porque hay muchos datos para poder estudiar cómo varían las plantas con la humedad. Y hemos hecho ese trabajo también, lo tenemos. Es un trabajo aparte. Entonces, al final de este trabajo, llegamos ya a construir el modelo conceptual de sequías. Hablamos de persistencia, hablamos de intensidad y de duración. Y luego hablamos, pues, que para eso hemos recurrido a cómo se definen las sequías en cuanto a su intensidad. Y la hemos definido de 3 partes, siguiendo los estudios de los hindús, porque teníamos asociados hindús. Uno de los autores de este artículo es un profesional hindú que tiene como 20 años de experiencia estudiando este tema. Bueno, entonces hemos referido todo lo que ellos han dicho, hemos definido como ha definido el doctor Dreykup, que en Estados Unidos es el que más conoce sobre sequías, y al final hemos llegado a estas 3 conclusiones, que ya es el resumen de mi charla o mi presentación de hoy. Primero, la duración de la sequía varía a lo largo del espectro, alcanzando un máximo alrededor del centro, o sea, a los 800 milímetros, y disminuyendo hacia los extremos. Cuando la zona es árida, disminuye la duración. Cuando la zona es muy húmeda, también disminuye la duración. Es como una parábola. Dado que la intensidad está directamente relacionada con la duración, la intensidad también alcanza un máximo alrededor del centro del espectro climático y disminuye hacia los extremos. Les repito que este es un modelo conceptual, no debe ni tiene por qué ser exacto. No pueden usarlo ustedes para resolver un problema, pero sí lo pueden usar para entender cómo varía el problema, cómo funciona la naturaleza. Y finalmente, la frecuencia o intervalo de recurrencia aumenta gradualmente desde el lado seco al lado húmedo. La frecuencia, o sea, 2 años, 5 años, 12 años, 20 años, 50 años, 100 años. Y luego tenemos la tabla que yo ya les mostré. Entonces, ¿qué hacemos con este trabajo? Podemos estudiar la variabilidad climática que puede ser dada por sistemas antropogénicos, por situaciones antropogénicas. Porque ustedes saben muy bien, y esto no es el tema de hoy, pero actualmente se está produciendo un cambio climático. Los detractores dicen que siempre hay cambio climático. Y los que están de acuerdo con el tema dicen, sí, claro, el cambio climático siempre se va a producir,
Pero este cambio actual es rápido. En 50 años se ha producido muchísimo cambio. La temperatura actual en los últimos 50 años ha aumentado aproximadamente 1 grado Celsius. Eso ha llevado a muchísimos cambios climáticos. Ustedes saben bastante, porque ya lo hemos escrito sobre eso, que los glaciares tropicales están desapareciendo. Ya no hay glaciares en Venezuela. Antes habían, pero muy pocos, porque Venezuela está muy cerca del Ecuador, etcétera, y no tiene zonas muy altas. El Perú tiene 2, 3 glaciares grandes. Son 3, uno en Ancash, otro más abajo de Ancash, luego el glaciar que existe en Cusco, en la zona oriental del Cusco, pero se están derritiendo. Ya se conoce ese tema, se conoce muy bien, hemos escrito un artículo sobre eso. Aproximadamente un 20, 30, 40% de cobertura de nieve de la Cordillera Blanca ya se fue, ya desapareció. Eso está también bastante documentado. Hemos hecho un artículo sobre eso que publicamos el año 2015, hace 6 años. Entonces, este tema, pues, es un tema importantísimo. La sequía, en mi opinión, y aquí termino con esto, hay que planear la recurrencia de sequía. Ya se debe saber para cada localidad, y en el Perú los climas varían mucho, porque el clima generalmente en las zonas subtropicales está relacionado mucho con la precipitación. Y la precipitación varía, puede ser 400, 600, 800, 1000 milímetros, etcétera. Y entonces cada lugar, independientemente de la división política, va a tener o no su sequía, y las sequías se van a producir. Eso ni vuelta que darle. Las instituciones del gobierno que se dedican a planificar deben ya conocer estos temas para poder planificar la sequía y poder asistir a la sociedad cuando esto se produzca. Porque de lo contrario, se produce la sequía, la gente no tiene que comer y luego se van a otro lugar. Efectivamente, lo que ha pasado es que la gente de la sierra viene una sequía de 2, 3 años, ya no tienen que comer, porque eso es justamente lo que pasa, y se retiran, se van a otras partes, pues, a otros lugares, y luego ya no regresan porque ya se acostumbran. Entonces se pierde la población en una zona. O sea que, como ustedes ven, la sequía es muy importante, hay que tratarle con toda seriedad y hay que conocerla. Repito para terminar, la sequía es una situación natural, no se puede evitar. Lo que hay que hacer es entenderla primero y tratar de manejarla después. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Miguel Ponce Campos. Algunos compañeros han formulado algunas preguntas con respecto a lo que usted acaba de exponer. Si sería tan amable de responderlas. Por supuesto, espero la primera. Ya, el primero es de José Antonio Bustillos Cotrado, que dice: para la caracterización de las sequías proyectadas se debe considerar la estimación de la duración, intensidad, severidad y frecuencia de los eventos de sequía, en base a las precipitaciones proyectadas. Estas únicamente se obtienen por los registros históricos de estaciones pluviométricas de Cenami, o existen otros métodos, y de existir, ¿cuáles son? Bueno, obviamente si existen datos es mejor que no hubieran datos. Eso es obvio. O sea que cuanto más datos hayan, se va a poder hacer mejor los estudios de caracterización de sequías. Si no hubieran datos, vamos a decir que no hayan datos en una zona, nuestro modelo conceptual puede servir de patrón, de marco, para que ustedes comiencen a entender el proceso, pues, porque nuestro modelo conceptual está basado en miles de estudios a nivel mundial. Y como ustedes saben, ya desde el principio yo les dije cuáles son los factores que causan lluvia. Son 8 factores. Unos son micro, otros son macro, otros son antropogénicos, y es muy complicado. Tenemos artículos sobre eso a propósito. Inclusive usted puede secar el ambiente antropogénicamente y producir que la sequía se produzca o que se alargue, como en el caso del Sahel. Eso está muy bien documentado. La sequía del Sahel comenzó aproximadamente en el año 70 y duró hasta el 87. Los expertos decían que ya se iba a acabar porque tenía que acabarse, pero no se acabó. ¿Y por qué? Porque el Sahel, no sé si ustedes conocen el tema, pero el Sahel es una zona cuya precipitación varía entre 400 y 1200, 1500. Está en el centro del espectro climático. ¿Por qué? Porque es así, porque arriba del Sahel, el norte del Sahel, está el Sahara, y en el sur del Sahel está la selva tropical africana. Entonces el Sahel viene a ser una zona de constante variabilidad o gradiente de precipitación. Y eso no se puede ni evitar, eso, así es, así tiene que ser. Entonces esas zonas son muy débiles. Nosotros hemos demostrado que las zonas intermedias son débiles, que pueden ser bastante afectadas por acciones antropogénicas. Y lo que pasó en el Sahel es que hubo, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice transhumans, que quiere decir más allá, efectos antropogénicos
que tienen que ver con la excesiva erosión por actividades antropogénicas. O sea, agricultura mal entendida o en el caso del Sahel fue sobrepastoreo. El sobrepastoreo causa cambios climáticos y lo hemos visto inclusive en Brasil, hemos estudiado eso. ¿Qué es el sobrepastoreo? El sobrepastoreo es cuando en vez de aplicar al terreno, pues vamos a decir, 1000 cabras, o no 1000, póngale 100, le pone 200 y las cabras se comen todo, cambian el clima local, el albedo se sube, y etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que los datos son importantes, pero también hay que entender el proceso. Y ya les dije yo, la sequía es natural. Evitarla no se puede. Lo que se puede hacer es manejarla. Otra pregunta, por favor. Sí, doctor, le vuelvo a Sí, sí. saludar. Sí, Tenemos sí. otra pregunta de nuestro compañero Euler Santiago Lázaro. Nos refiere, ¿cuál es el impacto de los suelos áridos en la construcción infraestructura vial en el Perú, a diferencia de Estados Unidos? Está un poquito fuera del tema actual nuestro. El impacto de los suelos áridos en la construcción, Construcción de ese infraestructura. Uh-huh. tema está un poquito fuera de lo que estamos hablando ahora. Habría que aclararlo, especificarlo un poco más, y creo que para eso no tenemos tiempo. Yo les digo, suelos áridos. ¿Cuáles son los suelos áridos? Los suelos áridos son generalmente las arenas que no han tenido mucho tiempo geológico para convertirse en suelos que retienen más agua, como el limo. El limo es el más, digamos, más propicio para la agricultura porque está intermedio en tamaño entre limo, arena, limo y arcilla, y ustedes saben cómo es eso. Entonces, ese comentario creo que yo lo voy a tener que obviar porque obviamente usted tiene que ver, o sea, hay que ver que la cantidad de carreteras que hay en el Perú es muy pequeña comparada a la que hay en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ese trabajo comenzó en el año 1950, 55, que se propuso hacer el sistema, como se dice en inglés, el Interstate Highway System. Hicieron miles y miles de carreteras grandes para poder transportar todo. Pero ustedes saben muy bien, y no quiero entrar en la política aquí, pero eso fue uno de los causantes del calentamiento global. El calentamiento global está producido mayormente por los automóviles y los camiones y los aviones, por la cantidad que hay. En este momento existe a nivel mundial 1.400 millones de automóviles y autos y etcétera, motores de combustión interna. Y esos son los responsables del calentamiento global. O sea que así como dijo Maquiavelo, usted no puede ganar sin perder, pero es la verdad. Los americanos ganaron en el transporte, la economía, etcétera, pero el mundo perdió relativamente. Ahora que se está tratando de arreglar y eventualmente se arreglará, por supuesto. Pero eso ya es otra historia, pues. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Unas 2 preguntas más y ya creo que estamos ya sobre la hora. Sí, exacto. El tema estuvo muy interesante, que hubo más preguntas. La pregunta es de una compañera también llamada Patricia Estela. ¿Cómo influye el cambio climático en el albedo de los glaciares? En el albedo de los glaciares. Ok, esa pregunta sí está clara. Cuando hay cambio climático hay deshielo. Eso está demostrado. Es más, yo les refiero a un artículo mío del año 15, que yo fui a Huaraz y recolecté toda la información de los científicos europeos, mayormente europeos, pero algunos americanos. Hay como 15 papers en esa época, artículos en esa época, y ahora deben haber más porque han pasado 6 años. Y en esos trabajos se documentaba la pérdida de cobertura de nieve, pues. Y ustedes saben muy bien que el albedo de la nieve es 90%. O sea, de la energía solar que cae, 10% se queda y 90% se va. El albedo es la reflectividad. Entonces, al cambiar la superficie de nieve, pues el albedo tiene que aumentar. Por supuesto que aumenta. Eso es lo importante. La pregunta importante sería ver qué efectos tiene ese aumento de albedo. Obviamente, digamos que si toda la nieve se va, se evapora, no se evapora, sino se descongela y se va toda, pues ya no tiene usted una montaña, un nevado, ya no tiene nevado. Y eso es lo que está pasando ahora en Huaraz. Los nevados están disminuyendo, creo que en 40-50% ya se disminuyeron. Y hay una velocidad de retracción del nevado.
Y eso, bueno, es bueno y es malo. Si usted pierde el nevado, tiene un cerro para hacer agricultura, aunque eso está muy alto. No creo que haya agricultura en esa. Son muy altos esos cerros. Por eso la naturaleza los cubrió de nieve a propósito. Porque la naturaleza, en última instancia, sabe lo que hace, pues. Pero al perder el nevado, se pierde el reservorio que ese nevado tiene. Actualmente o sea, el nevado se deshiela poquito a poco y suelta esa agua y esa agua va a alimentar a los ríos y luego la gente que vive en el callejón de Guaylas utilizan pues el agua. O sea, ya se conoce muy bien aquí en Estados Unidos que al perder los nevados van a perder también el reservorio y van a tener que hacer más reservorios para poder reemplazar al efecto que tenía el nevado. Bueno, una pregunta última, por favor. Sí, doctor, para cerrar, tenemos la participación de un compañero, González Cárdenas, que ha formulado la siguiente pregunta. Dice, ¿los terrenos rústicos en Perú son devaluados o depreciados en un 50% cuando solo tienen un sistema de abastecimiento por secano? ¿Este criterio será de aplicación en otros países con el mismo porcentaje o dependerá de otros aspectos climáticos según el continente al que corresponda? Oye, esa pregunta sí que está con resaca. Está buena esa pregunta, pero es muy amplia. Bueno, trataré de hacer lo que se pueda. Secano versus agricultura. ¿Qué es eso? Obviamente, secano implica que usted va a esperar que llegue la lluvia. La agricultura irrigada, usted no espera que llegue la lluvia, usted acumula el agua y la aplica en base a los procesos agronómicos, la evapotranspiración potencial, etcétera. Entonces, de esa manera se produce más. El caso de Estados Unidos, pues tienen bastante agricultura irrigada, sobre todo en el oeste. En el este no necesitan. A partir de Missouri a la derecha todo es puro secano. O sea, si llueve hay, si no llueve no hay. Pero como siempre llueve, porque ya les dije, eso es subhúmedo, pues están bien. Pero a partir de paralelo más o menos 105 hacia el oeste, eso es el oeste americano, no se sabe cuánto va a llover porque hay mucha zona árida. Y entonces allí han tenido que hacer agricultura a partir del año 1903, agricultura irrigada. Y lo han hecho bastante bien, pero tiene un problema. El problema es que ellos están haciendo agricultura irrigada en zonas relativamente áridas. Y las zonas áridas tienen una gran cantidad de sales naturales que todavía no han sido disueltas. Entonces usted a la hora de aplicar el agua, pues saca todos los vegetales, la alimentación y todo eso, pero también saca la sal. Y la sal tiene que ir a algún lugar, porque la sal es bien persistente, perniciosa, y tiene que ir a algún lugar. Y si usted no está cerca del mar para que lo bote al mar como si fuera basura, porque lo es, se va a quedar en algún lugar y va a comenzar a salinizar los terrenos que anteriormente no estaban salinizados. O sea, hay un efecto ambiental de la irrigación. Y esto, a propósito, es un tema que se conoce ya hace muchos años. En el año 91 salió el Manual de Drenaje Agrícola, que ahora ha sido en el año 2012 ha sido reemplazado por la segunda versión. Y los dos manuales dicen lo mismo, que ya lo dijo el doctor Van Schilfgaard, que era director del laboratorio de salinidad en Riverside. Y la agricultura irrigada tenía como consecuencia la producción adicional de sales que tenían que ser manejadas, porque si no, se iba a acabar el sistema. O sea, no era sustentable. Y les doy un ejemplo porque hemos estudiado esto. Aquí en California, en el sur del Valle Central, hay un sistema que se llama Lago Tulare. El lago Tulare es uno de los más productivos en el sistema de California desde el punto de vista agrícola, pero también desde el punto de vista de impacto ambiental es uno de los que tiene más impacto ambiental, porque ellos hace 120 años no están sacando una gota de sal del sistema. O sea, la están acumulando la sal, porque la sal se produce cuando usted cultiva. Cada vez que saca usted los buenos nutrientes del suelo, también saca los malos, como un chocolate. Cuando usted se va a comer un chocolate, se come el chocolate, pero descarta o bota la envoltura. No se va a comer la envoltura, ¿no? Porque eso no se come. Igual, en el caso del sistema este que les estoy hablando, ellos producen la agricultura, producen algodón y una serie de otros sistemas, o sea, agrícolas, pero producen la sal y la sal se ha acumulado y se está acumulando. Y actualmente ya ellos perdieron aproximadamente el 3 o 4% del área del lago.
y la perderán, están perdiendo, cada 10 años pierden 1 o 2%. O sea que si usted hace la extrapolación, en 600 años, ese lago se convierte totalmente en un lago salado como Uyuni, ¿no? Ustedes saben muy bien qué cosa es Uyuni, ¿no? Uyuni fue natural, totalmente natural. A los bolivianos les tocó la suerte de que en el altiplano, en esa zona, bueno, está bajando un poco, porque está en el sur, se acumuló hace miles, millones de años toda la sal del lago Titicaca. O sea, ¿de dónde salió esa sal? Del lago Titicaca, pues. Porque el lago Titicaca suelta sal aproximadamente en el orden de 1000 partes por millón, sí. O sea, 1000 partes por millón es la salinidad del lago. Y 2% de esa agua se escurre por el famoso llamado río Desaguadero, y eventualmente llega como una escalera, bajando por supuesto por gravedad, y eventualmente llega a Uyuni, al final en el estado de Potosí, en Bolivia. Entonces tenemos un artículo sobre eso, y ahí se ha acumulado, pues. Hace poco, no hace poco, hace varios años, 2, 3, 4 años, estuve ahí en Potosí, investigamos, vimos el asunto directo en el terreno, y me enteré de que había habido un artículo sobre ese tema, que el lago Uyuni, o sea, el salar de Uyuni, pues había sido creado por Dios, que comenzó, punto, o sea, que apareció así, o sea, que no era drenaje. Y eso obviamente nosotros no estamos de acuerdo con eso. El lago Uyuni se formó a través de muchísimos años, miles, millones de años, por drenaje, y el drenaje vino del Perú, porque esa es la tendencia. En la zona de Puno llueve y luego se acumula, luego se drena por el drenaje. Si no hubiera río Desaguadero, no se hubiera ido la sal del lago Titicaca a Uyuni, y no hubiera Uyuni y el lago Titicaca se hubiera acumulado. La sal es perniciosa. Yo lo llamo un poco atrevidamente el error de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la sal se produce a montañas, muchísima sal, pero no se consume. Lo que se consume es menos del 1%, y eso de lo que se produce. Ustedes saben muy bien que 3,5% por peso del océano es sal. 3,5%, es altísimo. ¿Y de dónde salió toda esa sal? Pues a través del tiempo geológico, 4.600 millones de años, se juntó, pues, porque fue la basura. ¿La basura de qué? ¿Del hombre? Si el hombre no tiene más que 200.000 años. Y el hombre irrigado, o sea, el hombre que usaba irrigación, no tiene más de 10.000 años. Los primeros que hicieron irrigación y agricultura ya intensiva fueron los chinos, hace 11.000 años. O sea que no podemos echar la culpa al hombre. Lo hicimos, pero lo hicimos en un tiempo muy pequeño al final. Pero la naturaleza sí lo hizo hace mucho tiempo. Y todo eso se juntó en el mar. Pues el mar al principio era fresco. Al inicio de su historia era fresco, porque al principio ustedes saben muy bien, hace 4.600 millones de años no había agua. El agua se formó. Ahora la pregunta última, que así que con esto quiero terminar, es que ¿de dónde salió el agua? Porque el agua es fundamental en la vida. Sin agua no hay vida. Y lo dicen todos los que conocen este tema. Hay un libro bastante bueno del profesor, en este momento no me voy a acordar su nombre, un profesor español, que ha escrito sobre estos temas. Justamente estoy leyendo ese libro ahora. Y bueno, entonces ese es el tema de la sequía relacionada con el agua. Pero con eso creo que ya podemos terminar. Bueno, Jairo, señor Jairo. Doctor Ponce, se le agradece la participación en esta ponencia. Y asimismo, hacerle llegar el agradecimiento por parte de la decanatura. Ellos han sacado una resolución virtual